Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 5 de abril de 2022, episodio número 216 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, como ya os decía ayer lunes, pues esta semana especial porque está dedicada enteramente a vuestras preguntas. Preguntas que me habéis enviado a través del correo electrónico podcast@fluentespanish.express, a través de las redes sociales, a través de la página de contactar en la página web www.fluentespanish.express y a través de la comunidad de Discord para suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish. Y bueno, esas preguntas ya sabéis que podéis enviármelas porque yo los lunes sigo respondiendo todas las preguntas que me vais enviando, así que podéis seguir enviándome todas las dudas, todas las cosas que queráis. Podéis preguntarme sobre, no sé, vocabulario, costumbres, cultura, sobre gramática, sobre expresiones, sobre el podcast, sobre Fluent Spanish, sobre lo que os dé la santa real gana. Bueno, dicho esto, para las personas que no me conocen, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la academia online Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Allí, por tan solo 5 euros al mes, tenéis acceso a todos los contenidos exclusivos que ya están colgados y a todos los que están por venir. Y es que allí comparto audiocursos con diferentes episodios sobre cultura, sobre costumbres y sobre expresiones que utilizamos los nativos españoles. Y todo esto para llevar vuestro español al siguiente nivel, para enseñaros todo el español que no os enseñan los libros. Y es que además tenéis también, por ser suscriptores y suscriptoras, acceso a la comunidad, en la comunidad donde podéis conectar con otras personas, donde podéis compartir vuestras experiencias y participar en diferentes actividades, como en este caso el club de lectura que estamos realizando y que dentro de 15 días exactamente pues nos reuniremos en esta segunda sesión para hablar del libro de Gabriel García Márquez, de El coronel no tiene quien le escriba. Así que si queréis, si necesitáis o queréis empezar a leer en español o no tenéis una motivación muy fuerte por vuestra propia cuenta de leer y os queréis comprometer de alguna manera, pienso que esta puede ser una buena herramienta para que de alguna manera os obliguéis a leer en español un poquito. Y además esta novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez es una novela cortita, muy cortita, se lee muy rápido y bueno, pues creo que es muy interesante, una de las obras maestras del siglo XX en habla hispana. Así que bueno, pues os animo a que os suscribáis, que por tan solo 5 euros al mes pues os digo que merece la pena. Pensadlo. Si estáis tomando clases de español en cualquier sitio y estáis pagando 20-25 euros más o menos, que es lo que cuestan mis clases, pues cada hora, pensad que por 5 euros tenéis acceso a todos los contenidos que están en la página web, tenéis acceso también a la sesión de el club de lectura, con lo cual imaginaos lo barato que sale esto. Bueno, pues imaginaos, 5 euros. Bueno, y vamos ya a responder a la pregunta de hoy. La pregunta de hoy la envía Erika desde Alemania y dice así: buenos días, Diego, me encanta tu podcast, lo escucho todos los días sin falta, me encanta tu frase, llevar tu español al siguiente nivel. Bueno, muchísimas gracias, Erika, creo que tu podcast me está ayudando muchísimo a conseguirlo. Me gustaría pedirte consejos sobre algo que me gustaría mejorar. Creo que mi vocabulario y mi capacidad para entender cada vez es mejor, pero mi pronunciación no mejora demasiado. Eso me preocupa porque no me gusta que mi español suene tan mal. ¿Tienes algún consejo o recomendación para mejorar la pronunciación en español? Muchísimas gracias, Erika, desde Alemania. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por tu pregunta, por tus palabras. Me encanta empezar así los días con estas frases, con estos elogios, así que me encanta. Bueno, y sí, vamos a hablar un poquito del tema de la pronunciación, porque esto normalmente todos los estudiantes o todas las personas que me encuentro, pues sí, enseguida mejora mucho su nivel de comprensión auditiva, son capaces de entender, son capaces de leer y entender también bastante bien y consiguen bastante vocabulario, pero llega la parte en la que toca producir el idioma, en la que toca escribir o hablar, y pues en esas partes nos quedamos un poquito más cojos. Así que, bueno, existen un montón de ejercicios y prácticas que se pueden realizar para mejorar la pronunciación en español y en cualquier idioma, porque esto aplica para cualquier idioma. Ejercicios que en un primer momento pues nos pueden servir para saber cómo producir exactamente los sonidos en el idioma meta, en el idioma en este caso el español, y posteriormente reducir o mejorar nuestro acento hablando. Esto ya en una fase un poco más avanzada, cuando ya sabemos pronunciar mejor todas las palabras, pues aprender a cómo sonar de una manera un poco más neutra. En las próximas semanas publicaré una serie de audiocursos en estos momentos tengo planificados que sean 4 audiocursos sobre la pronunciación en español. Van a ser unos audiocursos con episodios pero que muy prácticos, que estoy seguro que van a ser una herramienta excepcional para cualquier persona que quiera mejorar su pronunciación.
episodios o audiocursos desde el nivel básico, luego nivel intermedio, nivel avanzado, y para terminar como colofón un audiocurso sobre la reducción del acento, algunas prácticas, algunos ejercicios que podréis hacer para reducir vuestro acento, para conseguir un acento un poquito más neutro en español. Así que estoy seguro que si os interesa mejorar esta parte, esto os va a interesar, y es que, bueno, ya os digo que por tan solo 5 euros al mes es que esto es una ganga, no tiene otra palabra. Bueno, así que dicho esto, vamos a ver algunos consejos así rápidos para mejorar desde hoy mismo tu pronunciación, Erika, ya que, bueno, pues estos audiocursos estarán disponibles en las próximas semanas, pero de momento pues te voy a dar algunos consejitos. Bueno, doy por hecho que ya estás practicando todos los días produciendo el idioma, es decir, hablando, porque sin práctica no hay mejora, y eso es una de las cosas vitales. No podemos pretender mejorar nuestra pronunciación si no estamos hablando, bien sea con personas, o bien sea con nosotros mismos, o bien sea con lo que sea, pues no sé, me da igual, pero lo importante es que tenemos que producir el idioma en voz alta, no en nuestra mente, porque luego hablaremos de eso, pero tenemos que hablar y tenemos que practicar, es la única manera, porque, como siempre digo a mis estudiantes, si tú tienes 25 años y tienes 30 años, llevas 30 años utilizando la lengua para hablar de una manera diferente, colocándola de una manera diferente, produciendo sonidos de una manera diferente, echando el aire de una manera diferente, y de repente empiezas a hablar un idioma nuevo, como en este caso el español, y te encuentras con que tu lengua se vuelve loca porque no es capaz de generar esos movimientos, no es capaz de coordinar todo eso para conseguir producir los sonidos tal y como suenan en español. Bueno, yo recomiendo, hay personas que... las recomendaciones que doy siempre de un modo general, siempre digo que deben adaptarse un poquito a cada persona, porque hay personas a las que le funciona muy bien la imitación, es que escuchan una frase dicha por un nativo, la repiten y, bueno, pues más o menos el resultado suele ser bastante aceptable, con lo cual estas personas pues encuentran el tema de la imitación o la práctica de la imitación como una buena fuente para mejorar su pronunciación. Yo recomiendo que si quieres realizar trabajo por tu propia cuenta durante unos pocos minutos cada día, pues te recomiendo, como les recomiendo a muchos estudiantes, que escribas en un documento, en un papel o donde te dé la gana, una lista de palabras o expresiones que te resulten difíciles de pronunciar. Pues esas palabras, esas expresiones que te vas encontrando cada día o que te llaman la atención, pues ir apuntándolas, y que de esa manera vayas construyendo una lista que te ayude o que te haga practicar cada vez que quieras practicar un poquito tu pronunciación. A la vez, en esas listas de palabras o de expresiones, busca sonidos que en tu idioma nativo se aproximen, si es posible, al de la palabra o de la expresión que tienes apuntada en español, porque eso también te servirá un poquito de referencia, quizás no del todo, pero sí te ayudará un poquito a no estar muy desencaminada en cómo pronunciar esa palabra. Luego, otra cosa que es muy interesante es pedirle directamente a un nativo que te haga un audio con la lista de las palabras o expresiones que tienes, para tener una referencia, porque, bueno, hoy en día es bastante fácil conectar con un nativo. Simplemente, imagínate, vas a un grupo de Facebook, le pides a una persona, a nativo, que si estaría dispuesta a dedicar 2 minutos a hacer un audio con una lista de palabras, y bueno, pues eso ya te ayuda a tener una referencia de cómo se pronuncian esas palabras. Vamos a cruzar los dedos y pensar que esa persona tiene una buena pronunciación en español. Y por último, esta también sí que la recomiendo, y es de la que más recomiendo, es grábate cada cierto tiempo pronunciando esas palabras para ser consciente de tu progreso. Y esto es lo que decía antes. A veces, cuando hablamos un idioma, todo suena mucho más bonito en nuestra cabeza, suena como música así celestial, pero en realidad suena como, no sé, pues de una manera un poco más lamentable. Muchas veces, pues sin ir más lejos, algunas veces cuando estoy hablando en inglés, en mi cabeza, muchas palabras, muchas expresiones suenan como perfectamente, como si fueran una balada para princesas, y sin embargo pues suenan como si un camión le hubiera pisado la cola a un gato. O sea que imaginaros, grabarse es una práctica para mí muy 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 interesante o increíble para mejorar la pronunciación, y creo que nos sirve un poco para escucharnos y darnos cuenta de dónde tenemos que hacer más hincapié, dónde tenemos que mejorar nuestra pronunciación. Por último, y no menos importante, lee, pero lee en voz alta. Sé que cansa leer todo el rato en voz alta, porque lo sé por propia experiencia. No hace falta que lo hagas, o no hace falta que lo hagáis durante todo el tiempo de lectura. Si vais a leer, por ejemplo, 20 minutos cada día, pues podéis leer en voz alta durante 5 minutos ya. Y también grabaros un poquito. Algunos estudiantes que tengo utilizan una técnica que es, pues escuchan el audiocurso y luego leen en voz alta el propio libro. Tienen dos soportes, soporte en audiolibro y soporte en papel o en Kindle o en lo que sea, pero les sirve para escuchar primero cómo suena una persona nativa, y después lo leen ellos con sus propias, leen ellos directamente, con lo cual, bueno, pues también una práctica muy interesante. Así que, bueno, espero que
estos consejos así un poco generales te puedan ayudar y que de alguna manera, pues si quieres seguir mejorando tu pronunciación, pues como te decía, quizás en las próximas semanas, cuando publique todos estos audiocursos sobre pronunciación en español, pues te ayuden de una manera práctica a mejorar tu manera de hablar en español. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestras preguntas, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Ya sabéis que por tan solo un minutito, si me escribís una reseña en Apple Podcast, os lo agradezco eternamente. Y nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buen día.